Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Sean bienvenidas, bienvenidos a esta materia de estrategias de enseñanza-aprendizaje de su Universidad Santander. Voy a dar unos minutitos para ver si alguien se conecta para la clase en vivo, la clase que vamos a tener el día de hoy, un poco sobre lo que hemos estado, bueno, han estado revisando durante la materia. Entonces, igual para ver si hay alguna duda, alguna pregunta, para ir resolviendo, ¿no? Entonces, voy a dar ahorita unos minutitos para poder iniciar y si no, pues damos inicio tal cual con la clase para que más adelante ustedes la puedan revisar cuando ya tengan tiempo para que de alguna forma pueda disipar algunas dudas, algunas preguntas que ustedes hayan tenido durante la elaboración de su materia. Mientras les voy a ir compartiendo mi pantalla sobre una pequeña presentación que elaboré justamente pues para poder trabajar y explicar un poco sobre la materia, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ahorita damos inicio para poder explicarles de igual forma mientras pues para que vayan visualizando sobre la presentación. Bueno, vamos a dar inicio a esta materia, como les comentaba, sobre la materia de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta formación, ¿no? De la formación pedagógica, de la formación como docente, es una materia que al final de cuentas es muy importante, no por denigrar las otras materias, sin embargo, es necesario que cada uno de nosotros como futuros docentes que vamos a estar trabajando, que ustedes van a estar trabajando frente a un grupo o en caso de que ya lo estén, podrán darse cuenta que cuando trabajamos con un grupo, eh, muchas ocasiones a lo mejor ya no sabemos qué pedirles, ¿no? Lo típico a lo mejor de un resumen, de un mapa, de un ensayo, que es como lo que normalmente se pide, ¿no? Sin embargo, es muy importante poder conocer qué otras estrategias didácticas, actividades, técnicas, nosotros como docentes podemos llegar a implementar justamente para poder obtener un proceso de aprendizaje y un proceso de aprendizaje significativo, no solamente un proceso de aprendizaje por entregar, ¿no? Porque ellos o ellas entreguen un trabajo, un producto, sino aquí lo importante es que haya un aprendizaje significativo de aquello que nosotros estemos revisando, ¿no? Sobre cualquier tema. Yo creo que siempre la finalidad de nosotros como docentes siempre va a ser eso, ¿no? Entonces, la intención de esta materia es justamente poder implementar o poder dar esas herramientas de esta gran diversidad de estrategias que ustedes pueden llegar a implementar justamente dentro de un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, dado esto, ¿no? Les comento, como ya habrán revisado a lo mejor mi video de presentación, pues mi nombre es Juan Carlos Gamiño Bravo, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicopedagogía, soy psicoanalista y tengo la especialidad en sexualidad humana, soy sexólogo. Yo radico en la ciudad de Morelia, soy de Morelia, Michoacán, entonces es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir un poco acerca de esta experiencia, de lo que pueda comentarles sobre estas grandes diversas estrategias para poder implementar dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes, o bueno, de lo que se han dado cuenta justamente en la materia está dividida por tres bloques, ¿no? Por tres unidades que de alguna forma componen a su vez una gran diversidad de subtemas, que estos mismos subtemas
son muy importantes justamente para ese proceso, ¿no? Para el proceso de aprendizaje que nosotros debemos que considerar y que nosotros debemos de tener para poderlos poner en práctica. En el primer bloque o primera unidad, que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje efectivas para un proceso de formación pertinente. Si nos hemos dado cuenta justamente en este primer bloque, podemos encontrar qué es aquello de lo cual que nosotros como docentes debemos de implementar dentro de este proceso de aprendizaje, pero desde una forma pertinente, ¿no? El mismo nombre lo dice, de una forma adecuada, de una forma pertinente para poder establecer un aprendizaje significativo. Yo no voy a implementar estrategias de aprendizaje en una zona rural donde no hay internet, donde no hay tecnología. Yo no puedo implementar estas estrategias de aprendizaje porque sé que justamente ahí mis estrategias no tienen ninguna finalidad o no van a tener una aplicabilidad de un aprendizaje significativo. Aquí lo importante es que haya una formación pertinente, justamente considerar la parte de los contextos, considerar la parte del lugar en donde nosotros nos ubiquemos para a partir de ahí empezar a aplicar justamente estas estrategias, ¿no? Y pasa algo muy interesante que ahorita vamos a comentar un poco sobre ello, que es justamente cuando nosotros tenemos a algún alumno o alumna que presenta alguna dificultad, ¿no? Alguna discapacidad, que es algo muy interesante porque en muchas ocasiones trabajamos nosotros como docentes con algún chico, con alguna chica que presenta alguna discapacidad, ¿no? O alguna dificultad del aprendizaje. Y en muchas ocasiones nos forman o estamos formados justamente, nuestro sistema educativo está formado para poder trabajar con alumnos y alumnas de educación regular, ¿no? Educación regular me refiero a que no presente ninguna dificultad o ninguna discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún alumno o alumna con alguna dificultad o alguna discapacidad? No nos enseñan, no nos dan justamente estas herramientas, ¿no? Estas estrategias para poder trabajar con ellos o con ellas. Y entonces aquí es justamente en la primera unidad poder determinar qué estrategias efectivas podemos llegar a implementar un proceso de aprendizaje significativo, ¿no? En el segundo bloque o en la segunda unidad es poder conocer qué métodos, medios y formas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, yo ya sé que tengo alumnos o alumnas con dificultades del aprendizaje. Yo ya sé que mi contexto es económico medio bajo, que mi contexto es económico medio alto, mi contexto es económico alto. Yo ya sé que mi contexto es religioso. Yo ya sé que mi contexto es disfuncional de la mayoría de mis estudiantes, sus familias son disfuncionales. Es decir, yo ya sé gran parte de mi contexto, de mis estudiantes, entonces a partir de ese contexto es que yo tengo que empezar a implementar métodos, medios y formas, ¿no? Sobre estas diversas estrategias. ¿Qué método yo puedo empezar a utilizar para que haya una implementación o haya una integración entre las familias disfuncionales y mis estudiantes? Y que haya una forma de poderse vincular, ¿no? ¿Qué, qué formas yo puedo empezar a implementar justamente para poder generar esa comunicación, ¿no? A lo mejor empiezo a utilizar, no sé, las redes sociales, alguna aplicación, alguna plataforma, no sé, infinidad que nosotros debemos de implementar justamente para poder generar como esos enganches, ¿no? Esos procesos de aprendizaje. Y por último, la unidad 3, que es la comunicación pedagógica y su significado en las estrategias de enseñanza-aprendizaje como eje transversal. En muchas ocasiones, nosotros consideramos que nuestras materias son únicas y únicas en el sentido de que no tienen ninguna vinculación con ninguna otra materia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de educación básica, yo soy docente de matemáticas, no sé, y entonces creo que mi materia es única porque no tiene nada que ver con español, no tiene nada que ver con historia, con geografía, y claro que no. Desde ahí nosotros debemos ir considerando porque hay materias que justamente tienen este eje transversal. Y cuando hablamos de este eje transversal es poder tener o establecer que todas nuestras materias van a tener una vinculación y que al final de cuentas, si nosotros como docentes, como institución, nos ponemos de acuerdo para poder generar un aprendizaje transversal, multidisciplinario,
puede generarse un aprendizaje mucho más significativo que probablemente haya un aprendizaje de forma individual. No quiere decir que no se vaya a dar. Sin embargo, en muchas ocasiones se han hecho investigaciones y estudios sobre cuando hay una vinculación de materias, el estudiante y la estudiante puede generar un aprendizaje mucho más significativo porque hace una integración, ¿no? No sé, vamos a llevarlo a cabo en un proyecto, en una campaña en la cual vamos a hablar sobre inclusión de las discapacidades, ¿no? Entonces, ponga a mis estudiantes para que hagan una campaña sobre inclusión de las discapacidades. Por supuesto que tienen que considerar la parte del diseño, ¿no? La ortografía, las letras, ahí estamos metiendo español. Debemos de considerar en qué lugares, ¿no? A lo mejor de estados, de ciudades e instituciones educativas, en qué lugares hay más inclusión, en qué lugares hay menos inclusión. Ahí estamos hablando sobre geografía, ¿no? ¿Desde cuándo se empieza a dar la parte de la inclusión? ¿Cómo fue que llegó aquí a México la parte de la inclusión? Estamos hablando sobre historia. Vamos a empezar a meter si es bueno o es malo, la parte del respeto, la parte de la integración, la parte de la solidaridad. Estamos metiendo formación cívica y ética, ¿no? Vamos a ver, no, pues cuántos carteles necesitamos, cuánto tenemos que pagar, cuántas medidas tiene que tener cada cartel, vamos a multiplicar, estamos metiendo matemáticas, ¿no? Entonces, al final de cuentas ahí hay una campaña de esta integración de todas las materias y en ese momento nuestros estudiantes pueden generar y pueden hacer esta vinculación de todas estas materias sin necesidad de que haya una campaña para matemáticas, una campaña para español, una campaña. Si no hay una integración de simplemente un tema, y ahí estamos integrando todas las materias, ¿no? Entonces, la intención justamente de esta unidad es poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Y que este proceso sea de una forma transversal y que sea multidisciplinario y que no solamente sea con una materia en particular, sino que tengamos esa oportunidad de poder vincular estos procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, básicamente está de esa forma estructurada nuestra materia, justamente para que ustedes puedan tener esas herramientas dentro del proceso de aprendizaje y así poder implementar un aprendizaje mucho más significativo en sus estudiantes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a entender, para empezar, primero que nada, qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque en muchas ocasiones podremos llegar a entender, ¿no? Que pues las estrategias, pues sí, aquello que yo implemento para que mis estudiantes aprendan, ¿no? Pues quiero que quede mucho más claro, hago un resumen, un cuestionario, un ensayo. Sí, ok, pero ¿cómo es que yo o cómo es que estas estrategias de verdad tienen un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sale? Entonces, leo textual, las estrategias de enseñanza-aprendizaje constituyen actividades conscientes. Ojo, actividades conscientes intencionales. ¿Qué quiere decir con conscientes intencionales? Que obviamente mis estudiantes se supondría que tienen que estar muy conscientes, ¿no? De lo que están realizando. Y al momento de estar conscientes o ser conscientes es porque esta actividad de alguna forma va a generar un aprendizaje, ¿no? Si yo estoy realizando esta presentación, al momento de yo realizar la presentación, es porque estoy consciente de lo que estoy plasmando, estoy escribiendo, estoy diseñando para yo poderla transmitir, ¿no? Entonces tengo que ser consciente de esa información, ¿no? Con la finalidad de que el estudiante adquiera un mejor conocimiento, mismas que nos sirven para poder determinar una forma de aprender más significativa, ¿no? Mi intención es realizar esta presentación, ¿no? A lo mejor es algo distinta, ¿no? Con relación a las presentaciones comunes, ¿no? De PowerPoint, el blanco y negro, colores típicos, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo hago esta presentación, mi intención es que a lo mejor sea mucho más llamativa. Entonces, yo ya estoy siendo consciente de estar escribiendo esta definición aquí en la pantalla para que ustedes la puedan visualizar. El que haya un aprendizaje, un mejor conocimiento justamente en esta presentación o algo distinto, algo mucho más llamativo, el color de la letra, la presentación, bla, bla, bla. Y eso puede generar o eso puede dar que sea mucho más significativa la presentación o el aprendizaje. No sería lo mismo a que lo hubiera hecho en PowerPoint, en una presentación blanca, ¿no? La letra negra y punto, a lo mejor aquí, ¿no? Aquí a lo mejor puede, no aseguro, pero puede o quiero pensar que puede generar un aprendizaje o puede generar mucho más impacto a que si se hubiese hecho en PowerPoint, por ejemplo.
¿no? Entonces, esa es la intención justamente de estas estrategias, ¿no? Yo estoy utilizando esta estrategia para que ustedes puedan generar un aprendizaje mucho más significativo. Y entonces podemos definir que las estrategias de aprendizaje son aquellas conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. Mi intención es que ustedes quede claro que es justamente una estrategia de aprendizaje. Mi intención es no simplemente ponerles aquí la información y ahí está, pues léanla y pues ahí lo que entiendan, ¿no? No, o sea, mi intención es justamente que con base a la información que está ahí, ustedes puedan implementar y pueda quedar mucho más claro, ¿no? Porque esa es la intención del aprendiz, que en este caso, yo como su tutor, mi intención es que ustedes puedan aprender y puedan generar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, para que posteriormente puedan codificarla. ¿Y a qué me refiero con codificación o codificar? Que ustedes ya no puedan o tengan la necesidad de leer textualmente esta definición, o que ya no tengan que recurrir a sus notas, o que ya no tengan que recurrir al texto tal cual, sino que ya haya una información aquí y con base en esa información que ustedes ya tienen ya puedan transmitirla, ¿no? Es decir, ¿qué es una estrategia de enseñanza-aprendizaje? Ah, no, pues son aquellas formas, ¿no? Aquellas actividades que nosotros como docentes implementamos para que nuestros estudiantes puedan generar un aprendizaje de una forma mucho más dinámico, lúdico, para generar un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, eso es porque ya nosotros implementamos todo esto que hubo de atrás para poder generar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante, primero que nada, pues poder entender qué es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, pues para poder poner en práctica las estrategias de enseñanza-aprendizaje. No puedo poner en práctica estrategias si no sé qué es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Entonces, vamos ahí con esa parte. Sin embargo, en muchas ocasiones nos vamos a confundir, ¿no? Y vamos a tener que tener bien en claro ¿qué es una estrategia? ¿Qué es una técnica? ¿Qué es una actividad? ¿Por qué? Porque la parte al final de cuentas, las tres nos sirven para poder generar un aprendizaje, ¿no? Pero muchas veces estas tres tienen esta diferenciación en la cual nosotros podemos llegar a implementar justamente de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros estamos buscando a lo mejor poder implementar un aprendizaje de una forma que sea mucho más teórico, entonces ya sé que puedo implementar, ¿no? Si quiero, me gusta o quisiera implementar algo mucho más dinámico, mucho más divertido, algo que se tengan que mover, levantar, hacer, entonces ya sé qué es lo que tengo que implementar, ¿no? Entonces es importante poder determinar qué es o cuál es la diferencia entre cada una, ¿no? Entonces, una estrategia la vamos a entender como el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar un buen término a la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos del aprendizaje. Siempre y en todo momento, siempre tenemos un objetivo, ¿no? Un grado escolar tiene un objetivo, ¿no? Primero de primaria tiene el objetivo de que los estudiantes, las estudiantes sepan leer, escribir, bla, bla. Una materia tiene un objetivo, un bloque tiene un objetivo, un tema tiene un objetivo, una actividad tiene un objetivo. Entonces, siempre estamos basándonos en objetivos. Por lo tanto, la parte de las estrategias nos sirven para poder alcanzar esos objetivos. Mi objetivo en este momento es generar un aprendizaje significativo de lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué estrategia yo voy a implementar? Pues a lo mejor tengo que buscar esta parte mucho más visual, mucho más colorida, la forma de cómo muevo mis manos, no sé, infinidad de estrategias para que pueda generarse, para poder yo cumplir con mi objetivo, para que ustedes quede mucho más claro. Entonces, una vez que yo cumplí o que yo ya tengo claro lo que son las estrategias, entonces las puedo llegar a implementar. ¿Qué estrategias? O alguna estrategia puede ser el aprendizaje colaborativo, ¿no? Por ejemplo, un aprendizaje colaborativo en la cual eh, no leemos un texto, un cuento, o estamos revisando algún tema y pongo a trabajar al grupo en equipo, ¿no? Entonces,
Una vez que leyeron el texto, entonces se van a reunir en equipos de 3 integrantes y cada uno va a dar su punto de vista sobre lo que son el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Sobre lo que trata el cuento, cuál es la moraleja, cuál es la intención del cuento de Caperucita Roja. Entonces, cada una da su punto de vista, dice de qué se trata, dice de qué, cómo es que lo pudieran poner en práctica, ¿no? En la vida diaria, hacen unas pequeñas notas y lo presentan al grupo. No hay un trabajo colaborativo. Mi estrategia fue trabajar en equipo para que pudiera generarse ese objetivo, que mi objetivo en ese momento era que pudieran entender el cuento de Caperucita Roja en la vida cotidiana. Sí, entonces, justamente allí hay una intención de poder poner en práctica mi cuento, ¿sale? Entonces, una de esas estrategias puede ser esa, ¿no? El trabajo colaborativo. ¿Qué son las técnicas? A diferencia de las estrategias, las técnicas las vamos a entender que se consideran como procedimientos didácticos, ¿no? Allá, en las estrategias es eso, ¿no? Aquello que vamos a poner en práctica y acá son estos procedimientos que se presentan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que persigue con las estrategias, ¿no? Por lo tanto, entonces, si yo voy a leer el cuento y a partir del cuento formarlos en equipo para que puedan trabajarlo y puedan comentarlo para poderlo después comentar en el grupo. Entonces, mis técnicas son lectura, comunicación, eh, comentarios, ¿no? Del grupo, del equipo y después exposición, ¿no? Como estos procedimientos que yo llevo a cabo para mi estrategia, ¿sí? Entonces, justamente dentro de estas técnicas, algunas pueden ser métodos de caso, métodos de proyectos, debates, ¿no? Es decir, ya analizamos justamente el cuento de Caperucita Roja, analizamos un caso clínico, analizamos alguna situación o debatimos sobre si está bien o está mal el aborto o no, está bien o está mal, no sé, la religión. Entonces, a partir de esos debates, es que ese procedimiento o ese proceso es que yo puedo implementar estas estrategias de trabajo colaborativo, ¿no? Por ejemplo. Y por último, vamos a llevar a cabo lo que son las actividades o las actividades van a ser aquellas parte de las técnicas y acciones específicas que facilitan justamente la ejecución de la técnica. Estas son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del grupo. Entonces, una actividad a nosotros podemos llegar a implementar, por ejemplo, búsqueda o análisis o síntesis de la información, discusiones en grupo, proponer hipótesis, tareas en equipo, tareas individuales. Es decir, una vez que yo ya tengo bien en claro que voy a trabajar en equipo para que puedan discutir el cuento de Caperucita Roja, entonces mis actividades va a ser que lo discutan en el grupo, que hagan un pequeño apunte en el cuaderno sobre cada una de las discusiones, que hagan un resumen de lo que estaban comentando, que una vez que hayan implementado van a hacer unas preguntas, ¿no? Es decir, son esas actividades que son de alguna forma la parte de acción, ¿no? Aquello que yo voy a llevar a cabo para implementar o que se cumpla mi objetivo de mis estrategias, ¿sí? Entonces, cada una, lo que les comentaba, no es que sean buenas o es que sean malas, cada una tiene su finalidad, pero al final de cuentas las tres nos pueden llevar a cabo justamente a este proceso de aprendizaje, ¿no? Aquí la intención es que sepamos o que de alguna forma las podamos aplicar de forma adecuada o de forma correcta, justamente para un proceso de aprendizaje mucho más significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entender o cómo vamos a poder llevar a cabo justamente estas estrategias? Algunas de las estrategias que nosotros podemos implementar, pues es necesario que conozcamos estos diferentes formas o diferentes medios o métodos de enseñanza. ¿Por qué? Porque también nosotros como docentes tenemos una responsabilidad importante dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo no voy a
empezar a implementar casos, ¿no? Sobre lo que trata, no sé, la psicología, cuando yo sé que mis estudiantes, pues a lo mejor no tienen conocimiento de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, yo ahí como docente, y si mis estudiantes no se reprueban, pues les voy a echar la culpa, no me voy a decir es que no estudiaron, es que voy a creer, no, es que allí hay algo diferente o malo, ¿no? En mi proceso de enseñanza, porque al final de cuentas yo no estoy considerando ciertas estrategias o ciertos métodos que son necesarios para el contexto, ¿no? Lo que comentábamos al principio. Entonces, una de ellas, uno de estos métodos es la lección magistral, que esta es la transmisión de conocimientos y activación de procesos cognitivos en el estudiante. Recordemos que cuando hablamos de un proceso cognitivo es hablar de estas funciones ejecutivas o estas funciones que tienen que ver con un proceso mucho más cerebral, neuronal, ¿no? Atención, lenguaje, memoria, percepción, que necesitamos para que nosotros podamos generar un aprendizaje, para que ustedes más adelante puedan revisar el video y que puedan entender esto, tuvieron que estar atentos, tuvieron que estar percibiendo, repitiendo, regresando, verbalizando, cuestionándose, ¿no? Preguntando, memorizando para poder entender, ¿no? Entonces, cuando esto se da, es porque nosotros como docentes estamos transmitiendo esa información para que se genere un aprendizaje mucho más cognitivo, ¿no? Yo te voy a dar estas definiciones, te las explico y por lo tanto, de alguna forma, pues a lo mejor tú las memorizas, tú las entiendes, pero hay un proceso cognitivo, hay una lección magistral, ¿no? Es decir, en este caso, no me gusta el nombre, ¿no? Pero el magistral es el docente y justamente el alumno es quien recibe, ¿no? Esa información y quien capta para poderlo después transmitir, ¿no? O replicar. El estudio de casos, que es justamente la adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados. Esto es algo muy interesante porque en muchas ocasiones a los estudiantes, a las estudiantes les gusta mucho, ¿no? Que, 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 que pasa mucho que es que eso para qué me va a servir o eso yo no lo voy a ver o pasa mucho en matemáticas, ¿no? Es que yo en matemáticas yo no voy a ir a la tienda y yo no voy a hacer una ecuación, ¿no? Entonces, justamente es poder generar un aprendizaje sobre estudios de caso, ¿no? Y que en matemáticas se da mucho, ¿no? Luis tiene 4 manzanas y llega su hermana Perla y por lo tanto le da una manzana, pero Perla tenía 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas le quedan a Luis? ¿No? Entonces son estos casos en los cuales a partir de ahí poderlos analizar y que esto pueda llevarse a una vida real, ¿no? Una vida diaria para que pueda generarse un aprendizaje mucho más significativo y no desde una parte a lo mejor hipotética, ¿no? O subjetiva en la cual pues muchas veces los y las estudiantes no lo sienten, no lo vivencian justamente por esta situación, pues es que, no, pues yo cuando voy a hacer eso, pues a mí no me interesa, pues para qué lo estudio, ¿no? Pero si lo hacemos desde algo mucho más real, entonces puede que haya un aprendizaje, ¿no? Resolución de ejercicios y problemas, que se trata de poder ejercitar y ensayar y poner en práctica aquellos conocimientos previos, ¿no? Esto se da muchísimo, por ejemplo, en las materias que son de química, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, ok, revisamos la teoría, revisamos que una sustancia aplicada en otra sustancia va a generar esto, por lo tanto, ingerimos una sustancia o mezclamos una otra sustancia, genera, no sé, ¿no? Entonces, es a partir de la parte teórica poner en práctica esos conocimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis estudiantes que llevo en, en secundaria, bueno, doy clases en secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado, que he tenido la oportunidad de dar clases en estos niveles educativos. Cuando he trabajado mucho esta parte, ¿no? Sobre resolución de problemas o de casos, o desde la parte teórica a la práctica, es mucho más interesante porque ya hay estos conocimientos previos, ¿no? Hay una materia que llevamos sobre anatomía y que en esta anatomía pues revisamos, ¿no? Toda la parte neuronal cerebral desde solamente el cerebro, ¿no? Entonces,
hay una práctica que yo pongo con mis estudiantes a poder diseccionar un cerebro de res. Entonces, dentro del cerebro de res, pues podemos ir conociendo cada uno de los lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, cuáles son las funciones de cada uno de estos lóbulos, las amígdalas, el hipocampo, es decir, pero revisamos primero la parte teórica, ¿no? En dónde se encuentran, qué tiene cada una, y a partir de que ya hay esa ubicación, entonces, ok, lo vamos a llevar a la práctica y la práctica es que ustedes puedan ubicar en la parte real dónde se encuentra cada uno de los lóbulos, qué hay por dentro si diseccionamos el cerebro, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces es poder ejercitar esta parte teórica, pero en la práctica. Aprendizaje basado en problemas que desarrolla, es un desarrollo de aprendizajes activos a través de la resolución de problemas, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, mucho como en matemáticas o química o física, ¿no? Cuando Luis fue a la tienda y entregó un billete de 50, sin embargo, le regresaron tanto de cambio, pero pagó tanto. ¿Qué ecuación implementarías para poderle dar los resultados, ¿no? Entonces, justamente a partir de problemas es que vamos a ir resolviendo este tema que estemos revisando, ¿no? Aprendizaje orientado en proyectos. Esta es una realización de proyectos para resolución de un problema aplicando habilidades y conocimientos adquiridos. Justamente ahorita en la licenciatura que estoy dando clases, que es en criminología, con mis estudiantes realizamos un proyecto de investigación sobre cuáles son los factores que determinan para que una persona tenga conductas criminales, ¿no? Y realizamos esta investigación y a partir de esta parte teórica es que el proyecto fue llevarlo a la práctica, perdón, para que ellos y ellas pudieran conocer estos conocimientos de qué factores determinan la sociedad, que son los que tienen o tienden a cometer o tener conductas criminales, ¿no? La parte académica, la parte social, religiosa, inclusive económica, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que determinan para poder incidir en conductas criminales, ¿no? Pero a partir de estos proyectos. Aprendizaje cooperativo, que es un desarrollo de aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa, ¿no? Normalmente pues son los trabajos en equipo, los trabajos en los cuales se van a juntar para poder realizar ciertos proyectos, ¿no? Ciertas investigaciones y que haya como esta opinión, ¿no? De varios integrantes para poder resolucionar ese conflicto o ese problema. Y por último, el contrato de aprendizajes, que este es el desarrollo del aprendizaje autónomo. Este es algo muy interesante porque normalmente, por ejemplo, ustedes es algo que están implementando, ¿no? Porque a lo mejor revisan el manual, revisan la antología, la materia, y puede que haya ciertas cosas que no se comprendan, ¿no? Y entonces, a partir de que no hay esta comprensión, entonces ustedes generan su propio aprendizaje. Hacen investigaciones, leen, investigan, ven, escuchan, ¿no? En otros medios para poder generar un aprendizaje mucho más autónomo. Entonces, esto es cuando es justamente como algo mucho más autodidacta, ¿sale? Entonces, estos son algunos de los métodos de enseñanza que podemos llegar a implementar justamente en el proceso de aprendizaje. Ojo, no por ser derecho, administración, psicología, pedagogía, no tiene un impacto. Aquí lo importante es generar un aprendizaje. Lo que importa es justamente que nosotros, desde acuerdo a nuestro perfil o desde acuerdo a su materia o a su carrera, ¿qué es lo que nosotros podemos implementar? Ya sé que puedo implementar estudios de casos, entonces, ok, en derecho hay muchísimos, entonces, a partir de ahí poder implementarlo, ¿no? No porque no soy de derecho, pero estudios de casos es solamente para derecho, no, ¿no? Entonces, todos los métodos los podemos implementar justamente en cualquier tipo de materias, ¿sale? Sin embargo, también es muy importante poder determinar, ¿no? Así como les mencionaba hace un momento, muchas veces nosotros como docentes cometemos errores, ¿no? Porque eh, no sabemos cómo generar un aprendizaje, ¿no? Cómo implementar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, porque a lo mejor no utilizamos estos métodos, estas estrategias, actividades, dinámicas de forma adecuada. Pero aquí también lo importante, lo interesante es saber implementar estrategias de acuerdo a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ojo, ¿por qué?
muchas ocasiones tenemos la pésima o la mala costumbre de creer que todos y todas aprenden de la misma forma, ¿no? Y eso es algo muy erróneo, porque, no sé, hacemos una actividad porque, no sé, un cartel, porque pues he visto que trabajan muy bonito, hacen carteles muy bonitos, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, pero no todos hacen carteles o no todos les gusta hacer cosas manuales, ¿no? O vamos a hacer exposiciones. Y porque sí exponen muy bien, hablan y explican bastante bien, pero no todos, todas explican, ¿no? No todos, todas les cuesta mucho la facilidad de poderse expresar. Hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo poder hablar, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros como docentes podamos conocer cuáles son esos aprendizajes que nuestros estudiantes tienen, justamente para partir de ahí empezar a generar estos procesos o estas técnicas. Hay muchos autores, uno de ellos, el que más utilizan el GACNE, que este autor determina como los diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? En esto sobre los diferentes estilos de aprendizaje es cómo es que ellos y ellas aprenden de una forma muy particular, ¿no? A lo mejor aprenden muy creativa, en cosas manuales, en cosas a lo mejor mucho más lógicas, en cosas a lo mejor mucho más de expresión oral, ¿no? Entonces va a depender mucho de ello. Imagínense si tenemos en un equipo y no sabemos cuáles son sus estilos o sus formas de aprender, y trabajamos en un equipo y tenemos a los estudiantes, ¿no? Va a haber el típico, la típica que expone muy bien, quien hace cosas muy bonitas manuales, ¿no? Quien dibuja, quien pone, decora las hojas, los títulos. Va a haber alguien que siempre está preguntando, ¿no? Que siempre está cuestionando, preguntando. Va a haber otra persona que a lo mejor siempre está yo vi, profe, que en tal película, o a mí me dijeron que siempre está investigando, ¿no? Entonces, imagínense si juntamos un equipo, si no conocemos esto, y juntamos a personas por al azar, ¿no? Así, y justo quedan puras personas que sepan explicar el tema, que sepan nada más explicar, pero no hay nadie que sepa hacer de las cosas manuales, que sepa investigar, que sepan qué es lo que va a pasar, pues van a estar así, ¿no? Esperando, pues a que alguien investigue y que alguien haga el cartel, ¿no? Porque pues ellos se exponen, pero no hacen, ¿no? O les van a hacer el cartel, pero va a quedar todo feo, ¿no? Pero van a exponer muy bien, ¿no? Entonces la intención justamente de poder conocer estos diferentes tipos de aprendizaje es que haya como esta diversidad, ¿no? Que en un equipo a lo mejor podamos integrar alumnos, alumnas que tengan esta capacidad a lo mejor de poder investigar, de poder hablar, de poder conocer, de poder elaborar cosas manuales, justamente para que se complementen, ¿no? Y entre todos y todas pueda generarse un equipo, un grupo completamente diverso, porque eso favorece justamente para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, uno de ellos o los diferentes tipos de aprendizaje, pues vamos a encontrar, ¿no? Esta lista no son los únicos, ni son como la ley, ¿no? De que sean nada más estos. Sin embargo, pues son de alguna forma algunos que nosotros podemos llegar a terminar que pueden favorecer, ¿no? Un aprendizaje implícito en el cual nuestros estudiantes pueden llegar a generar de una forma bajo su propia experiencia. Así como cuando a mí me pasó que bla, 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 ¿no? Empiezan a contar desde su propia experiencia, no hay algo implícito dentro de lo de ellos. Explícito, ¿no? Cuando es que a fulanito, a fulanita, le pasó que igualito que así como está diciendo, ¿no, maestro? El aprendizaje asociativo, justamente pero a ver, profe, ¿no? Póngame un ejemplo. ¿Cómo sería? Es que no entiendo, necesito un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay este ejemplo, hay esta asociación, ¿no? Entonces entienden esta comprensión. El aprendizaje no asociativo justamente pues no necesita, ¿no? Desde que tú lo estás explicando, o van a ser personas que inclusive entienden como muchos tecnicismos, ¿no? Que no necesariamente necesitan como esta asociación o darles ejemplos, entienden desde esta parte técnica. Aprendizajes significativos, pues obviamente que se genere un aprendizaje importante dentro del proceso, ¿no? Aprendizajes cooperativos, que haya esta integración o que haya esta eh,
compartición, ¿no? De aprendizajes. Es que no le entendía al profe. ¿Me explicas? Ah, sí, vente, te explico. Así se dice o así se hace o así lo vamos a elaborar, bla, bla, bla. ¿No? Es decir, que haya un aprendizaje cooperativo y colaborativo. Un aprendizaje emocional, ojo, aquí es algo muy importante porque muchas veces es algo de lo cual no llegamos a considerar, ¿no? No tomamos en cuenta. Justamente doy clases ahorita en una maestría, en la maestría de educación, y acabo de dar la materia en el módulo sobre dificultades del aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente de este módulo o de las dificultades del aprendizaje, es poder determinar que muchas veces nuestros estudiantes no van a tener en muchas ocasiones las ganas de querer aprender y no porque a lo mejor no les interese, sino porque a lo mejor está pasando algo en casa, ¿no? En su contexto o en el mismo salón de clases o en ellos o en ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, la parte de la pubertad y la adolescencia, cuando hay estos cambios, pasa algo de carácter emocional que influye justamente dentro de un proceso de aprendizaje. Si nosotros, personas adultas, en muchas ocasiones, ¿no? Tenemos algún problema y a lo mejor andamos muy dispersos o dispersas, ¿no? Es decir, no estamos como bien concentradas, concentrados en lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, ahora imagínense un estudiante, un niño, una niña, un adolescente que tenga estos problemas de carácter emocional, pues claro que le va a influir demasiado para su proceso de aprendizaje. Entonces, la intención dentro de este aprendizaje emocional es poder considerar esto que está pasando, ¿no? Si normalmente son chicos, chicas que siempre están participando, preguntando, haciendo, entregando, y de repente no hace nada, algo está pasando, ¿no? Entonces, que de alguna u otra forma podamos tener como ese acercamiento, ¿no? Oye, te está pasando, te estoy notando así, asá, te está pasando algo, quieres que te escuche, que quisieras saber algo, ¿no? Para que eso pueda generar y poder de alguna forma ayudarles a que esa parte emocional se pueda expresar, pero también pueda haber un aprendizaje, ¿no? Porque imagínense a un niño de 8 o 9 años que sus papás se estén divorciando, pues claro que le va a impactar, ¿no? ¿Ustedes creen que va a estar aprendiendo? Por supuesto que no, va a estar pensando más bien con quién se va a ir, si con papá, con mamá o con quién se queda, ¿no? Que justamente si le están enseñando las sumas, a él no le va a interesar ahorita las sumas, a él lo que le interesa es lo que le está pasando en su casa, ¿no? Entonces, justamente es desde esta parte emocional poder nosotros también como docentes considerar. Observacional, que muchas ocasiones no necesitan a lo mejor considerar la parte desde la parte teórica, no pasa por ejemplo en educación física, ¿no? Van a hacer este ejercicio, yo lo voy a hacer y después ustedes lo repiten, ¿no? Y el docente, la docente hace los ejercicios y ya después empiezan a repetir, ¿no? A replicar justamente eso, no hay algo observacional dentro de ese aprendizaje experiencial, ¿no? Entonces, ya una vez que ahorita lo vamos a hacer, ¿no? El ejercicio, no sé, hasta aquí, levantamos las manos hasta aquí. Ya una vez que tengamos esta experiencia, ya vamos a levantar las manos hasta arriba, ¿no? Ahí hay una experiencia a partir de ese aprendizaje. Aprendizaje por descubrimiento es algo muy interesante, ¿no? Porque muchas veces este aprendizaje, pues tanto puede ser como una experiencia, un descubrimiento positivo o negativo, pero hay un aprendizaje, ¿no? Pasó mucho cuando tocábamos la plancha, ¿no? Entonces, descubrimos que si tocamos la plancha cuando está conectada, pues nos quemamos. Entonces, hay un aprendizaje por descubrimiento que tú entiendes que tuviste que probarlo, ¿no? Descubrir que tocando la plancha conectada te vas a quemar. Entonces, ya obviamente, pues ya ni de chiste, ¿no? La tocas, ¿no? O la típica cuando de, no te subas ahí porque te vas a caer, no te subas ahí porque te vas a caer. Y pues, ¿qué pasa? Pues se cae, ¿no? Entonces, el niño o la niña descubre que si se sube ahí, se va a caer, que si toca la plancha, se va a quemar, que si hace eso, va a pasar, ¿no? Entonces, hay un aprendizaje justamente por descubrimiento y no es que sea malo o es que sea bueno, simplemente pues descubren un aprendizaje, ¿no? Entonces, desde ahí viene esa parte. Y el aprendizaje memorístico, pues es justamente de alguna forma lo que tratamos dentro del ámbito educativo que se dé y no se dé. Se dé porque es importante, ¿no? Poder de alguna forma memorizar ciertos conceptos, ciertas cosas, cierta información,
pero la intención es que haya más una comprensión, no tanto una memorización, ¿no? Yo les puedo explicar cada uno y se van a memorizar cada uno, ¿no? Entonces, si ustedes van a decir, sí, aprendizaje, bla, bla, pero porque están memorizados, pero a lo mejor no los entienden, ¿no? Entonces, la intención, al menos desde mi parte, es que haya más una comprensión, no tanto una memorización. No está malo, pero tampoco es bueno, simplemente, pues, para ciertas cosas, a lo mejor podamos de conocer, ¿no? Por ejemplo, que cuando vemos anatomía y fisiología del sistema nervioso con mis estudiantes, sí necesito que memoricen dónde se ubican cada uno de los lóbulos, porque yo no puedo decirles, ¿cómo entienden qué es el lóbulo frontal? O sea, no, porque ya está dicho y así es y no hay nada que pueda modificar, entonces ahí sí necesito que memoricen, ¿no? Entonces, a diferencia de cómo entienden qué es el aprendizaje cooperativo, ¿no? Entonces ahí sí hay como en esta parte de explayarse, ¿no? Entonces, hay cosas en donde sí necesitamos memorización y hay cosas a lo mejor donde podemos generar de otro tipo de aprendizaje, ¿sale? Entonces, eh, algunas de las estrategias que podemos llegar a implementar, ¿no? Son algunas y son de aquí muy, muy básicas. Por ejemplo, viene una definición de objetivos del aprendizaje. Lo que comentábamos hace un momento, si mi objetivo es generar una integración en el grupo, ¿qué tipo de estrategias voy a trabajar? A lo mejor trabajos en equipo, a lo mejor teléfonos descompuestos, a lo mejor trabajo de todo el grupo, a lo mejor hoy intercambios de equipos, intercambios de parejas, ¿no? Para poder trabajar justamente de acuerdo a mis objetivos o de acuerdo a mi objetivo de lo que yo pretendo realizar. Eh, Uso de resúmenes, ¿no? Que es lo que les comentaba, pues son como estrategias a lo mejor muy comunes que normalmente nosotros vamos a llegar a tener, ¿no? De acuerdo a la lectura vas a realizar un resumen de tal tema, ¿no? Entonces, no es malo, es bueno, ¿no? Entonces va a depender mucho de lo que nosotros querramos hacer. Orientación con guías. Aquí vamos a encontrar justamente cuando vas a realizar este tema y a partir de este tema vas a empezar a trabajar un pequeño análisis sobre la película, ¿no? Entonces, pero no le entiendo, profe, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues vas a ir haciendo esto y esto. ¿Qué entendiste de la película? No, pues que así, así. Oye, que de la película, ¿qué tiene que ver con el tema que estamos revisando de comunicación? No, pues que esto, ya, ok, entonces, ¿cómo lo podemos eso plasmar en la libreta? No, pues que así, así. Ok, entonces vamos orientando justamente a partir de esa problemática, ¿no? Elaboración de ilustraciones, infografías, ¿no? Ahorita, pues con todo esto, ¿no? De la pandemia, de tecnologías, de que todo se está trabajando en línea, pues ha dado un brote justamente a todo esto, ¿no? Sobre partes de ilustraciones, infografías, mapas conceptuales, diseños de plataformas que nosotros podemos llegar a implementar justamente para este uso, ¿no? Y que es bastante bueno, porque al final, eh, pues también tenemos que estar preparados, ¿no? Y preparadas pues para lo que se venga. Turnos de preguntas intercaladas o por conservar la atención, para conservar la atención, perdón. Cuando, por ejemplo, estamos, ¿no? Comentando algún tema y pues que hay, ¿no? Estas preguntas y que cada uno de nuestros estudiantes quiere opinar, ¿no? Sobre esta información. Entonces, son algunas de las estrategias que nosotros podemos implementar de acuerdo justamente al tema que estemos revisando, ¿no? Esta frase quería comentársela o quería ponérselas más bien, justo porque considero que es una frase que tiene mucho que ver, ¿no? Con esto que estamos realizando, que dice, enseñar no es poder transferir el conocimiento, sino es crear la posibilidad de producirlo, ¿no? Paulo Freire, que es justamente lo que comentábamos. La intención no es solamente poderles transmitir, mi intención ahorita no era simplemente poder transmitir y que ustedes replicaran la información, no, sino mi intención es que, ok, ya ustedes puedan, entendieron, comprendieron, ok, entonces ahora cómo lo van a reproducir, cómo van a producir ese conocimiento que ustedes pudieron entender de esto a partir de para que lo puedan poner en práctica, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar justamente ello, ¿no? Hay que buscar justamente para que nosotros o nuestros docentes que están en formación puedan generar ese aprendizaje y un aprendizaje mucho más significativo dentro del proceso de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Bueno, y por último, les quería mostrar justamente lo que les comentaba hace un momento. Cuando hablamos
sobre diferentes estrategias, es importante entender y conocer que hay una necesidad también sobre la parte de estrategias de enseñanza-aprendizaje para alumnos, alumnas que presentan alguna discapacidad o alguna dificultad. Lo que les comentaba, muchas veces es algo que no es considerado, ¿no? Que no es tomado en cuenta. Entonces, les comento allí, por ejemplo, va a haber un webinar que es como una charla, una conferencia, justamente de cómo trabajar cuando presentamos o tenemos algún chico, alguna chica en el salón de clases con síndrome de Down. ¿Cómo nosotros como docentes podemos implementar estas estrategias para chicos o chicas con síndrome de Down, ¿no? Que presentan síndrome de Down. Entonces, pues creo que considero que es algo muy importante porque tarde o temprano, yo justo les decía a mis alumnos de la maestría, ya nos ha pasado, nos está pasando o nos va a pasar. Y si nos está pasando o ya nos pasó, una de dos, lo identificamos o no nos dimos cuenta. Y es importante poder conocer, ¿no? Y poder identificar y poder también saber qué estrategias, qué discapacidades hay. Porque muchas veces, no, pues es el burro, o es la burra, o es la floja, o es el flojo, o es el que no sabe, o es el... Y siempre etiquetamos en ese sentido, ¿no? Pero a lo mejor hay estrategias, hay dificultades, hay discapacidades. Y si no las conocemos o no las identificamos, pues claro que siempre va a ser el burro, la burra, la floja, el flojo, porque pues así, ¿no? Porque nunca hace nada, porque el hombre no quiere, bla, 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 pero a lo mejor tiene una dificultad. Entonces, si nosotros implementamos esas estrategias o tenemos algún alumno o alumna con alguna dificultad, alguna discapacidad, pues ¿por qué no? Desde nuestra chamba, desde lo que nos corresponde a nosotros, poder implementar esto, ¿no? Para que haya un aprendizaje significativo con sus limitantes, claro, pero que haya un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de poderse meter, que se va a hacer, va a transmitir en Facebook, en la página de aquí, de CIE, Centro de Innovación Educativa. Si tienen la oportunidad de entrar, va a ser el viernes 19 de 7 a 8, ¿no? Entonces, ahí para que se metan a la página de Facebook, para que puedan escuchar, porque van a trabajar justamente estas estrategias, ¿no? Estrategias de cómo abordar el síndrome de Down en el aula, ¿sale? Bueno, y por último, pues me despido, pues fue un placer, espero que haya generado, dado un poco de herramientas, de conocimiento, disipado algunas dudas y si generaron más dudas, pues también qué bueno, porque entonces quiere decir que algo movilicé, ¿no? En lo que ustedes estaban teniendo o tenían contemplado. Entonces, pues estaré al pendiente, estoy al pendiente por medio de la plataforma, ¿no? Sobre cualquier cosa, cualquier pregunta que no entiendan con relación a alguna de las actividades o a través del correo institucional que es jbravo@unisan.edu.mx, todo en minúsculas. De igual forma, también ahí estaría al pendiente. Entonces, pues, si no hay más que decir, espero pronto volvernos a encontrar para poder seguir compartiendo un poco de estas experiencias, de ese aprendizaje, pues para su formación. Que estén muy bien y pues un gusto y hasta luego.